Es curioso, me resulta muy curioso que yo tenga un podcast. Es que me río, me tengo que reír porque es que si a mí me hubiesen dicho hace, yo que sé, hace 4 años, cuando yo empecé con todo este rollo de clases online y tal, que yo iba a tener un podcast, o sea, que me había reído en su cara. Y menos un podcast así, ¿sabes? Si yo hubiese tenido un podcast en plan súper preparado, como con un guioncito, vale, te lo compro, me lo podría haber creído. Pero un podcast donde yo vengo aquí, te cuento mis cosas, te enseño cositas de español coloquial, claro, por supuesto, pero que hablo así, como si estuviera hablando con mi hermana, pues lo mismo, eso estoy haciendo. En fin, Cari. Y el caso es que yo no escuchaba muchos podcasts. O sea, cuando yo empecé con el podcast, de hecho, estaba en una etapa de mi vida de no voy a escuchar ningún podcast. Es que no me interesa ninguno, me aburrían todos. No sé qué pasó, no sé qué pasó ahí, pero me aburrían todos y eran muy largos especialmente. Era como, ni de coña voy a escuchar esto todo entero. Y al final, fíjate, no sé si es por haber hecho el podcast o que algo ha cambiado dentro de mí. Igual puede ser que me siento más sole, ¿no? Entonces, la soledad pues te lleva a escuchar podcast también. Hola, si estás aquí por la soledad, te saludo, te abrazo. De una persona sola a otra, te doy un abrazo. Em, pero eso, el caso es que empecé a escuchar un montón de podcasts de repente y ahora tengo como 3 podcasts que son mis favoritos absolutos. Y claro, como tengo de formación profesional, no lo puedo evitar. Cada vez que escucho los episodios, acabo pues apuntándome en el minuto 24:32 utilizan hagas lo que hagas, ¿no? Y me lo apunto en un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma que nunca ve la luz, o sea, es un grupo que está ahí y que Dios sabe para qué me está sirviendo porque ahí se queda. Y, y entonces yo como que voy dándome cuenta de que hay un montón de cosas coloquiales y las voy apuntando. Y entonces he dicho, venga, vamos a hacer un episodio de podcast donde yo te recomiendo esos podcasts donde yo siempre encuentro cositas coloquiales y luego no te comparto porque es que no sé ni cómo hacerlo. Pero bueno, por lo menos que tengas tú esos podcasts y que puedas acceder a eso y escuchar español real. Olivonitis, yo soy de Siré y esto es español coloquial y tal. Un podcast bastante rebelde, bastante caótico, pero un podcast bastante real también, donde te enseño el español que de verdad se habla. Mira, hoy me ha hecho mucha gracia y me ha emocionado mucho porque hoy he tenido como una reunión con Emma, una chica que estaba interesada en las clases de grupo de español coloquial, que por cierto, si quieres apuntarte a las clases, te recomiendo que te des prisa, porque el día que estoy grabando esto, que es 9 de septiembre, el día que se emite es otro, pero el día que estoy grabando esto ya está más del 50% de las plazas ocupadas. Entonces, si te apetece aprender español para vivir en España, si ya vives en España, te van a venir súper bien estas clases. Échale un vistazo a mi página web www.españolcoloquial.com y ahí encontrarás toda la info para apuntarte a las clases si llegas a tiempo. Y si no, para la próxima edición, Cari, no te preocupes, que esto va para largo. Yo estoy aquí para largo. Y fíjate, Emma, me ha emocionado mucho por 2 cosas. Uno, porque creo que es de las primeras personas que ha llegado a mí gracias al podcast. O sea, ella no utiliza redes sociales, por lo tanto no ha llegado a mí a través de Instagram. Y me ha encontrado, pues eso, me ha encontrado buscando podcasts. Y he sido como, ¡ah, qué guay! Y aparte me ha dicho muchas cosas bonitas. Y me ha dicho algo que me ha emocionado especialmente porque creo que al final es uno de mis objetivos, ¿no? Cuando hago este podcast. Y es que de verdad hablo de manera natural, ¿no? Sin falsear el lenguaje. Creo que muchos profes, muchos profes, yo incluida, desde que empezamos a trabajar, como que empezamos a falsear el lenguaje, ¿no? Empezamos a hablar con unas estructuras un poco raras, adaptando el nivel. Y yo personalmente antes lo hacía mucho, ¿eh? Y me ha costado muchísimo quitármelo y siento que a veces todavía
con niveles bajitos especialmente, como que se me escapa todavía, ¿no? Esa forma de hablar es muy difícil quitársela porque es como un hábito que ya tienes. Y, y siento, porque yo me he dado cuenta de que esa forma de hablar creo que no ayuda. O sea, yo entiendo que en un nivel A1, A2, hablar así, pues te ayude a entender mejor, pero es que luego la gente en España no te va a hablar de esa manera, no se va a adaptar a tu nivel, la gran mayoría. Hay excepciones maravillosas que sí que hacen ese esfuerzo, pero en general la gente no va a cambiar su forma de hablar por tu nivel, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar como el equilibrio, el punto medio para no falsear el lenguaje y poder hablar de manera natural en niveles que son bajitos ya. Y bueno, ya cuando llegamos a este nivel, ¿qué sentido tiene que yo te esté hablando así, pronunciándolo todo, sin comerme las eses? Es que suena rarísimo. Es que la gente no habla así. Hay de todo, ¿no? Hay gente que vocaliza más, gente que vocaliza menos, pero yo creo que no te hago ningún favor si vocalizo y marco ahí las S bien fuertes, ¿no? Y bueno, todo este rollo que te estoy metiendo, llevo ya 5 minutos, 6 minutos. Ay, por favor. El caso, que yo vengo con esta idea de que hay que escuchar español que sea real, que donde no falseen el lenguaje, ¿no? Donde sea lo más espontáneo posible. Yo te vengo a recomendar 3 podcasts que a mí me gustan muchísimo. Son 3 podcasts que precisamente te los recomiendo porque me gustan. Si no me gustaran no te los recomendaría, pero también porque creo que son una muy, 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 muy buena oportunidad para aprender español coloquial. Cari, nada, que al final son 6, porque me he venido arriba. Yo aquí digo 3 y mi intención era hacer 3, pero me he emocionado y se me han ido ocurriendo y al final son 5 más 1, ¿vale? Sorry. Entonces te voy a dar como los 3 nombres de los podcasts y te voy a decir qué me gusta de cada podcast y qué puedes aprender tú de ellos, ¿no? En qué te tienes que fijar para poder sacarle más partido. Obviamente hay muchos más podcasts en el mundo para aprender español coloquial, seguro, pero yo te recomiendo estos 3 porque cada uno tiene como sus peculiaridades que te pueden interesar. El primero que te voy a recomendar es La Ruina. Se llama La Ruina Show. Luego te lo dejaré también en la descripción del podcast y te puedo dejar también el enlace al podcast de La Ruina Show si quieres. Entonces, el de La Ruina Show son 2 chicos los que lo hacen y en cada episodio viene un invitado famoso. Em, pero lo interesante de este podcast no es tanto los invitados que vienen, sino que consiste básicamente en contar una anécdota tuya. Claro, se llama La Ruina precisamente porque la anécdota que tú cuentas es ruinosa. Es decir, pues no es una anécdota bonita de cómo conocí a la mujer de mi vida y nos casamos y tuvimos hijos. No, es una anécdota de cómo la cagué, cómo metí la pata, ¿sabes? Cómo, yo qué sé, me equivoqué de maleta y me fui con la maleta de otra persona a Londres y cuando llegué allí me di cuenta de que le había robado la maleta a alguien, ¿no? Es ese tipo de historias, de anécdotas. Por eso se llaman ruinas, ¿no? Y entonces, lo maravilloso de este podcast es, primero, que ellos van haciendo como una gira por toda España, ¿no? Entonces, en cada episodio están en un sitio distinto de España. ¿Qué significa esto? Que vas a poder escuchar absolutamente todos los acentos de España. Y la gente que sube, ellos están en un escenario, entonces la gente que sube allí a contar su anécdota ruinosa es gente del público. O sea, no es gente que vaya ahí, se lo haya preparado, no es gente que ellos contraten, es gente del público. Sí que están ellos 2 y la persona que viene invitada, esa persona, ya os digo, es famosa y también tiene que contar como una anécdota suya, pero en general lo suelen hacer de manera espontánea y natural, no muy preparado. También, pues depende de la persona, pues hay personas que trabajan también en la radio o en la tele y que sí que se nota como que controlan un poco más, ¿no? La forma de hablar, la dicción, todo eso. Pero de verdad, es gente del público, gente como yo, ¿sabes? Gente de a pie que se sube al escenario y te cuenta una anécdota. Y es brutal
la cantidad de acentos que tú puedes escuchar del norte, del sur, es que de cualquier sitio, porque van a todas las ciudades de cada provincia de España, cada vez van a un sitio distinto. Y además de esto, o sea, primero la cantidad de acentos que puedes escuchar, pero es que además de esto es un podcast maravilloso para que tú aprendas a contar anécdotas y aprendas a entender cómo funciona la interacción en una anécdota. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, te tienes que fijar en los conectores que utilizan, la estructura, ¿no? La organización de la anécdota. Vas a escuchar que utilizan un montón y tal, y no sé qué, y tal y cual, en plan rollo, o sea, un montón de conectores muy chulos. También encontrarás otros conectores más tipo marcadores, rollo de repente, al final. Te puedes fijar también los tiempos verbales que utilizan. Esto puede ser muy interesante porque verás que aunque estén contando anécdotas en pasado, utilizan el presente muchísimo, muchísimo. Y esto además aprovecho yo para hacer como publi de mis cosas. En enero de 2025 sale el primer curso de gramática coloquial y de esto vamos a hablar un ratito también en el curso sobre por qué cuando contamos anécdotas utilizamos el presente, ¿no? Entonces, puedes encontrar un montón de cositas que tú puedes utilizar cuando tú cuentes anécdotas. Pero es que además la interacción que se produce entre ellos dos, el invitade y la persona del público que sube, te dice mucho sobre cómo funcionan las interacciones en España. Es decir, cuando la persona está contando la historia vas a ver que todo el tiempo la interrumpen, que hacen comentarios y eso no solamente es porque sea un podcast que está grabado y tiene que ser como un espectáculo y tiene que entretener, es que realmente es así. Realmente cuando una persona está contando una anécdota, tú no estás así de brazos cruzados esperando a que termine para intervenir. Al menos en España, en español de España, interrumpimos. Hablamos por encima de la otra persona. Y vas a ver que muchas veces la persona está como intentando continuar su anécdota, pero todavía están interviniendo ellos. ¿Sabes? O sea, eso es una joyita para aprender español coloquial, te lo recomiendo. La Ruina Show se llama. Si le puedes echar un vistazo, fantasía, fantasía de podcast. Es el primero que te quería recomendar. Luego, por otra parte, te quiero recomendar Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. De Andreu Buenafuente y Berto Romero. De la ruina no me sé los nombres. Es que se llaman Tomás e Ignasi, pero no me sé los apellidos, ¿vale? Pero, pero bueno, me van a perdonar. Entonces, de Nadie sabe nada, me sé los apellidos, los nombres completos de Andreu y de Berto porque han salido durante muchos años en televisión, ¿vale? Entonces, por eso me los sé. Pero bueno, perdón. El caso, Nadie sabe nada es un podcast de humor que es totalmente improvisado. O sea, ellos llegan allí y hacen comedia, pero no van con nada preparado. Sí que es verdad que la gente a través de internet envía como preguntas para que ellos tengan como algo de lo que hablar, pero en general es improvisado. Y aquí te invito a que te fijes en dos cosas. Uno, ellos están haciendo humor, con lo cual hay un montón de bromas, hay un montón de juegos de palabras, que es algo súper difícil de entender. Hay muchas referencias culturales, entonces en ese sentido seguro que supone un reto para ti. Pero ya te digo que es muy divertido y hay veces cosas que tampoco pillo, ¿eh? Hay veces, sobre todo referencias culturales que son de hace unos cuantos años, ¿no? De cuando yo era muy peque o de antes incluso de que yo naciera, pues no todas las entiendo. Pero eso, por una parte te puede ayudar a eso y luego por otra, a mí me gustaría que te fijaras en la interacción, la relación que hay entre ellos. Ellos son súper amigos. En la vida real, la verdad es que no sé cómo lo hacen, son como un matrimonio, de verdad, son como un matrimonio de estos de larga duración que llevan ya un montón de tiempo, que no sé cómo lo hacen porque ya te digo que llevan un montón de años trabajando juntos y aparte sé que comparten vida fuera del trabajo, o sea, se pasan toda la vida juntos estas personas. Y entonces me gustaría que vieras la interacción que hay entre ellos, porque básicamente se dedican a insultarse. Y yo sé que lo hacen en clave de humor, obviamente,
pero tú puedes ver que también su interacción fuera del programa es así. O sea, se insultan, se meten el uno con el otro, están como todo el rato lanzando pullitas, ¿no? Como ahora te tiro una pullita para ti y luego tú me la devuelves. Una pullita es como algo que hace daño, ¿no? Un pequeño dolor que yo te mando. Pues si, yo qué sé, pues si hacen muchas bromas, hacen un poco, son un poco, ¿cómo lo puedo decir? Especialmente Andreu, que es mayor que Berto, es un poco sexista. Hace bromitas un poco de mal gusto, un poquito anticuadas para mi gusto. Pero bueno, eso no le quita mérito a toda la comedia que hacen. Y tampoco son personas como muy ofensivas ni malas personas ni nada, ¿eh? Entonces, lo que mola, fíjate en la interacción entre ellos. Cuanto más amigo, o sea, hay un dicho en español que es cuanto más primo, más te la rimo. Cuanto más primo, más te la rimo es la polla, porque siempre todo gira alrededor de la polla, pero es que cuanta más confianza hay, ¿no? Pues más te insulto, más voy a buscarte, ¿no? En ese sentido. Y creo que Andreu y Berto son el reflejo perfecto de eso. Son el reflejo de cuanto mejor me caes, más te voy a insultar, más bromas te voy a hacer, pero siempre todo en un contexto de broma. Y lo que hace eso es reforzar la relación en realidad, ¿sabes? Entonces os invito a que os fijéis en cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Y pasamos al tercer podcast. Este no estaba muy seguro de si recomendároslo o no, porque es un podcast, bueno, es un podcast muy irreverente, es un podcast muy incorrecto políticamente. Es Arsénico Caviar. Arsénico Caviar es un podcast donde, ay, me van a matar, es que tampoco me sé los apellidos, me sé los de ella. Vale, los he buscado. Beatriz Serrano y Guillermo Alonso, ¿vale? Beatriz Serrano y Guillermo Alonso son los dos periodistas y escritores y tienen un podcast chulísimo donde se cagan en todo, básicamente. Se cagan en los niños, se cagan en el trabajo, se cagan en la salud mental, o sea, sueltan mierda de todo sueltan, en fin, no se cortan para nada. Y claro, hacen una cosa que creo que es algo que creo que es lo que define un buen podcast para mi gusto, que es que combinan perfectamente el lenguaje formal, un léxico súper exquisito, súper elaborado, con lo más vulgar, lo más coloquial que te puedas echar a la cara. O sea, es buenísimo. Para escuchar español vulgar es muy bueno, pero también para escuchar reacciones coloquiales que son súper... Este tipo de reacciones que solamente se dan en un contexto totalmente espontáneo, que son las que yo busco, las que yo persigo siempre para encontrar ejemplos de esto y me cuesta la vida, porque son de esas que no aparecen, que tú buscas en internet y no lo encuentras, ¿sabes? Mira, por ejemplo, en un episodio que se llama Contra el Mundillo, el minuto es, te lo digo, el minuto es 46:30, ¿vale? Dice, estoy ahí a ver si no me sale un trabajo. Ese no, que se llama no expletivo en español coloquial, en lingüística es el no expletivo, es un no que sirve para darle fuerza, un no enfático, pero que no tiene significado, ¿no? Estoy viendo ahí si me sale un trabajo, es lo que quiere decir, ¿no? Una persona que está sin currar. Estoy viendo a ver si no me sale un trabajo. Es que eso, ¿cómo lo buscas, Cari? ¿Eso cómo lo buscas en internet? Pues este podcast es una fantasía de todos esos usos. Es verdad que combina un léxico muy formal al mismo tiempo, una serie de expresiones cultas muy chulas, pero tiene como ese contrapunto, ¿no? De de muy coloquial, muy vulgar, pero al mismo tiempo muy formal y aparte son escritores, tío, saben escribir que te cagas. Entonces, también todo lo que cuentan está chulísimo, está muy bien hecho. No sé, para mí, de todos los podcasts que hay ahora mismo, es el mejor, el que mejor calidad tiene, el que mejor equilibrio tiene, me encanta. Y dos más te traigo. Te traigo uno que ha empezado hace muy poquito
y que yo creo que todavía tienen que arreglar algunas cosas con el sonido porque la verdad es que es una tortura, se escucha regulinchi, se escucha a veces mucho, a veces poco. Que en este episodio se me ha ido la pinza totalmente. El podcast este del que te estoy hablando en este momento y cuyo nombre no digo en ningún momento es Pena y Pánico. Yo estoy segura de que conforme vaya pasando el tiempo lo harán cada vez mejor. Son dos chicas, una de raíces de Almería y la otra de raíces de Murcia, pero las dos viven en Barcelona. Y esto es una joyita, porque básicamente son dos amigas hablando de sus mierdas, y además nunca mejor dicho, porque empiezan siempre contando pues algo que les ha pasado, que es también una ruina, ¿no? como en el primero que te he recomendado. Hablando de sus mierdas de manera totalmente natural con sus acentos que son preciosos. El acento almeriense y el acento murciano son bastante parecidos, están juntitas esas dos zonas y son de los más odiados en España, son de los que más prejuicios generan. Todo el mundo dice que son feos. A mí me parecen preciosos, a mí me parece que no hay acentos feos y acentos bonitos, hay acentos que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos. Este podcast yo lo estoy recomendando mucho a estudiantes que tengo de nivel muy, muy alto y que ya como que necesitan un reto, ¿sabes? Necesitan algo que digan, buah, yo que pensaba que ya me lo sabía todo, pues toma. ¿Por qué? Porque gracias a ese acento que tienen y gracias a lo coloquial y lo espontánea que es la conversación entre ellas, hay veces que es muy difícil de seguir, ¿sabes? Es una joyita. Además, a mí me parece muy divertido. Esto ya supongo que depende de cada persona, pero a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que a veces tiene una forma de decir las cosas como muy tajante, que eso a mí siempre me ha echado un poco para atrás. Pero bueno, igualmente, maravilloso, maravilloso. Tienen como distintos temas, pero y aparte es muy fresco, muy actual, como todo lo que hablan está a la orden del día siempre. Ellas, no sé qué edad tienen ellas, creo que son un poco más jóvenes que yo, rondan los 30. Creo que hay alguna que es un poquito más joven, igual tiene 27, 28, algo así. Y, pero ya os digo que la forma de hablar que tienen es muy, muy actual. Hay un episodio en concreto que se llama Idiomas querida, que yo os invito a que lo escuchéis y muráis de vergüenza ajena, porque claro, se ponen a hablar en inglés y es el típico acento español de españoles hablando inglés. O sea, es, es bastante heavy, da un poco de vergüenza ajena, pero bueno, yo os invito a que le echéis un vistazo, os riáis y sobre todo que lo utilicéis para aprender cositas. Y el último episodio, la verdad es que no te lo estoy diciendo por ranking ninguno, ¿eh? Te los estoy diciendo como me están viniendo. El último podcast es el de Deforme Semanal. Yo hace mucho tiempo que no lo escucho porque tengo la teoría de que cuando hay dos personas en un podcast, siempre hay una que te cae mejor que la otra. Y entonces a mí me pasó con este podcast que yo a una de las dos, no voy a decir a cuál, le cogí un poco de manía. Era como que me ponía nerviosa cada vez que hablaba. Era como no puedo más contigo. Pero es un podcast maravilloso. Es un podcast muy feminista. Es un podcast un poco en la línea de Arsénico Caviar, ¿no? Que ellas tienen un nivel intelectual y cultural muy alto y entonces utilizan muchas expresiones y un lenguaje también muy culto muchas veces, pero combinado totalmente con español coloquial. En concreto, son dos periodistas también y escritoras, Lucía Ligmaer e Isabel Calderón. En concreto, Isabel es la que grita, para que la reconozcas. En concreto, Isabel va a utilizar muchísimas, pero muchísimas expresiones coloquiales. Fíjate, si escuchas este podcast es un gustazo a nivel personal escucharlo. Pero si lo escuchas, fíjate sobre todo en cómo reacciona Isabel, en las reacciones de Isabel, porque son totalmente espontáneas, se le va mucho la cabeza, se emociona mucho con sus reacciones, acaba diciendo verdaderas estupideces y verdaderas barbaridades, y ahí es donde tú puedes aprovechar para aprender muchísimo español coloquial. En general lo utilizan bastante, pero ya te digo, hay como ese equilibrio, ¿no? Entre lo formal, lo culto y lo coloquial. Y bueno,
para terminar, este episodio me ha quedado un poco largo, pero para terminar te recomiendo otro que se llama Punzadas Sonoras. Este es un extra, que son 5 más 1 los que te recomiendo. Este es un extra, Punzadas Sonoras, que es un podcast de filosofía. Son 2 chicas muy jovencitas que son filósofas y hacen un podcast de filosofía, pero lo hacen de una manera súper amena, súper cercana y utilizando un montón de expresiones coloquiales, un léxico accesible y coloquial. Entonces también os lo recomiendo. A ver, os hago listita, ¿vale? La Ruina Show, Nadie sabe nada, Arsénico Caviar, Pena y Pánico, Deforme Semanal Ideal Total y Punzadas Sonoras. Ese es el extra, ¿vale? Y nada, espero que alguno de ellos te guste, de verdad lo escuches a gusto y lo disfrutes. Y te fijes, porque no solamente es escucharlo para pasártelo bien, es fijarte. Tú ya estás en un nivel en el que toca ponerse las pilas, meterse un poquito de caña y empezar a analizar. Analizar es lo que te va a hacer que tú progreses en español cuando llegas a este nivel, Cari. Entonces, cuando lo estés escuchando, fíjate bien en las construcciones, en cómo forman las frases, cómo reaccionan y cómo interactúan entre ellas, ¿vale? Ese es mi consejo para estos podcasts. Y nada, guapi, ya sabes que aquí en Español Coloquial y tal tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves, que puedes acceder a la transcripción de manera totalmente gratuita suscribiéndote a mi newsletter, donde además pues te llevas una cartita coloquial todos los lunes para aprender español coloquial en contexto. Y también pues te cuento un poco mi vida, ¿qué quieres que te diga? No te voy a mentir. Y nada, los grupos de español coloquial empiezan el 8 de octubre, si no me equivoco, el 8 de octubre y estate atente porque se vienen cositas. En noviembre saldrá una nueva edición del curso de Drama Queen y en enero saldrá el primer curso de gramática coloquial que estoy deseando poder contarte ya más cosas. Un besito, guapi, que tengas un buen día. Chao, chao.